Vamos a hablar acerca de las claves para poder detectar la violencia sexual. Te agradezco por estar aquí. El simple hecho de que tú estés interesada o interesado en estos temas nos favorecen muchísimo para que podamos apoyar a que cada vez menos niñas y niños vivan la violencia sexual en silencio. Mi nombre es Gaby Rojas. El día de hoy te voy a acompañar en esta charla. Eh, es un espacio que quiero que se convierta en nuestro. Te pido por favor que si tienes alguna pregunta, la puedas aprovechar abriendo tu micrófono o bien escribir a través del chat. Detrás de bambalinas nos acompaña Martina, quien estará también haciéndome llegar todas tus dudas en caso de que lo hagas a través del chat. Pero si no, construye conmigo, ten esa confianza de saber que este espacio pues es para nosotros. Las personas que tengan algún tipo de dificultad para poder mantenerse durante toda la sesión sin ningún problema. Cuenten con que esta sesión está siendo grabada y va a ser para ustedes. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Y hoy vamos a iniciar con encontrar las claves para detectar la violencia sexual. Dentro del temario que vamos a poder desarrollar hoy, estas habilidades que podrás desarrollar el día de hoy es conocer el panorama de la violencia sexual, los tipos de violencia sexual que existen, quién puede ejercer este tipo de violencia, cuáles son las dinámicas que ponen en riesgo a niñas, niñas, adolescentes, son algunas formas de detección, qué hacer y cómo reportar la violencia sexual y la violencia sexual digital, y cómo es que nos vamos a sumar a ser agentes protectores. ¿Ok? Todas y cada uno de nosotros que estamos aquí, todos y todas, vamos a poder ser agentes protectores. Y también al final, si por alguna razón no surgen dudas, al final pues podemos tener un momento de socialización. Primero que nada, vamos a identificar cuáles son los factores que influyen para que la violencia sexual exista o permanezca. La violencia sexual tiene cómplices y estos cómplices son estos tres factores importantes: la desinformación, el miedo y el silencio. Tenemos que partir que no existe la ignorancia. Las personas, todas, absolutamente todas, desde tener demasiada información a no contar o a contar con información que no es verídica, nos llevan a tener la desinformación. Pero todas tenemos un referente acerca de lo que pudiera ser la violencia sexual o imaginamos que pudiera ser. Y desde aquí, desde esta desinformación, que a veces creemos que está muy informada, pueden nacer los mitos y pueden nacer la propensión o la exposición a que las niñas, niños y adolescentes vivan violencia sexual. Uno de los mitos muchísimo, muy importantes que hay que destacar es que se cree que los varones en general no son propensos a vivir la violencia sexual. Y entonces les damos pocas herramientas y habilidades para comunicar lo que sienten, para sentir que pueden estar también en una situación de vulnerabilidad. Y entonces estamos desprotegiéndoles desde el simple hecho de ser hombres, ¿no? Por lo contrario, también existen otros mitos, como pueden ser que las adolescentes o preadolescentes son seductoras, ¿no? Y que provocan el acercamiento a la violencia sexual. Otro mito importantísimo es que se cree que la violencia sexual es sinónimo de violación. Entonces, que la mejor forma de detectarla es a través de una revisión médica. Y entonces, si nosotros nos encontramos con niñas y niños que viven violencia sexual sin contacto físico, en el simple hecho de llevar un proceso de detección por la desinformación que tenemos, podemos entonces exponerles digamos, a revisiones o a procedimientos que son innecesarios. Entonces, desde ahí tenemos que partir que este aliado de la desinformación nos lleva a un nivel alto de exposición o de propensión a vivir violencia sexual por diferentes motivos. Dentro de estas alianzas también se encuentra el miedo. Y el miedo puede partir no solamente de la persona que está viviendo violencia sexual, sino también de que a estos agentes protectores que somos las personas adultas encargadas y responsables de la protección de las niñas y de los niños. No sabemos a veces cómo hablar
cuándo hablar o de qué forma hablar de sexualidad. Y si no hablamos de sexualidad, muchísimo menos nos atrevemos a hablar sobre la violencia sexual. Entonces es importantísimo identificar que no solamente el miedo va a ser o recaer en las familias que tienen la vivencia de violencia sexual, sino también en las partes previas a esta situación o esta vivencia. Entonces el miedo, por lo tanto, generará inseguridad y evita prevenir y solucionar. Asimismo, nos vamos a encontrar con el tercer aliado, que es el silencio. El silencio va a provocar impunidad ante situaciones de abuso que ya están sucediendo y que hacen que permanezca el tipo pues, el tipo de violencia sexual que se esté viviendo o que incluso escalone a otros tipos de violencias. Y eso nos lleva a una continuidad de situaciones abusivas. También es importante identificar que cuando nosotros queremos hacer una prevención de las violencias, no solamente vamos a hablar de violencia sexual, aplica para todo tipo de violencia, ¿ok? Entonces, el miedo, la desinformación y el silencio no solo abrazan a la violencia sexual, abrazan a las demás. Y también tenemos que voltear a ver que la violencia sexual nunca viene aislada, siempre estará acompañada de algún otro tipo de violencia, tanto en la historia de quien la vive como de quien la ejerce. ¿Sí? Vamos a definir, antes de saber cómo la vamos a detectar, antes de saber cómo la vamos a prevenir, antes de saber de qué manera vamos a actuar, definamos la violencia sexual. En Fundación Paz la definimos como un tipo de maltrato infantil basado en una relación asimétrica y de poder, donde generalmente la persona que va a ejercer la violencia busca una gratificación sexual. ¿Ok? Y puede suceder de manera directa, es decir, que existe un contacto físico ejercido hacia la niña o el niño o el adolescente, o en donde se induce a la niña, niño o adolescente a tocar el cuerpo de alguien más. ¿Ok? De manera indirecta, es decir, sin contacto físico, espiando, obligando a ver los cuerpos desnudos, mostrando pornografía, a través de redes sociales o de dispositivos digitales, en donde nos vamos a encontrar con una de las modalidades de la violencia sexual indirecta, que es la violencia sexual digital, y que esta puede ser inducida, ahorita me voy a detener contigo a esto, o generada a través de plataformas como la inteligencia artificial o algunos otros, digamos, programas que ayudan a la edición. Es súper importante identificar que cuando hablamos en la definición de las asimetrías, voltear a ver las asimetrías nos permite identificar que la violencia sexual no solamente es generada de una persona adulta a un menor de edad. También nos vamos a encontrar con situaciones abusivas, con conductas sexuales abusivas que se pueden dar entre menores de edad. Y entonces ampliamos la visión a que no solamente es una persona adulta quien la va a generar. ¿Y qué vamos a hacer? Tanto en situaciones en donde una persona adulta interviene y en las que los menores de edad estarán inmersos, y si es que los vamos a nombrar y les vamos a dar el mismo tipo de tratamiento, ¿de acuerdo? Dentro de las violencias sexuales digitales, lo primero que tenemos que saber es que cualquier violencia sexual digital es una forma de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes, principalmente el de la seguridad y el de la privacidad. Y vamos a encontrar que también tiene sus variantes, ¿ok? Dentro de la violencia sexual. Y la primera va a ser el MASI. Seguramente tú nunca habías escuchado la palabra MASI, pero te voy a dar un sinónimo que te va a ayudar a comprender qué es el MASI. Y es que en la legislación se está conociendo como la generación, portación y, digamos, la distribución de pornografía infantil. ¿Ok? Es importante voltear a ver que cada vez más, digamos, eh, más instituciones hacemos el esfuerzo por voltear a ver la pornografía infantil como MASI, porque el MASI permite identificarlo como material de abuso sexual infantil. Tenemos que comprender
que cuando existe pornografía en donde participan personas adultas, generalmente lleva consigo una finalidad que tiene que ver con erotismo, que muchas veces tiene que ver con comercio, en donde no todas las personas adultas son obligadas a participar en este tipo de acciones y que cuando un menor de edad está inmerso en la generación de estos contenidos, no existe la posibilidad de que tenga un consentimiento sexual, o sea, no tiene la madurez completa ni todas las capacidades para poder decidir la participación, y que también cuando se habla de erotismo o de, digamos, incluso, digamos, cuando se habla del ejercicio de una sexualidad saludable, no podemos violentar los derechos de alguien más. Entonces, no podríamos llamar como pornografía infantil porque estaríamos hablando de situaciones eróticas y de una participación consensuada. ¿De acuerdo? Entonces, te invito que a partir del día de hoy, con las personas con las que tú platiques sobre el tema, empieces a hacer una concientización acerca del MASI. El MASI generalmente puede ser autoproducido, es decir, cuando tú tomas una selfie y generas tu propia fotografía, ¿de acuerdo? Inducido se refiere a que existen elementos en el entorno, en plataformas digitales, en la música que se escucha y en otras dinámicas que se tienen cotidianas en donde se está normalizando la monetización con el cuerpo, pero en las que también se está objetivizando. Y entonces, ¿qué quiere decir objetivizar? Se está diciendo que podemos ganar o producir a través de nosotros mismos o a través de nuestro cuerpo, o en donde también se está diciendo como que el sexo es solamente, digamos, como es una situación de, pues, tengo placer y te puedo desechar, o se lleva a una situación en donde se malcree la libertad en la toma de decisiones y entonces otras personas se toman otro tipo de libertades, ¿de acuerdo? Entonces, una niña o un niño en etapas de desarrollo que están, digamos, previos a la adolescencia, incluso dentro de la adolescencia, no es que naturalmente tengan la curiosidad por explorar el cuerpo y enviar las fotografías, es que simplemente todos los mensajes que existen alrededor llevan a la normalización de estas acciones y entonces inducen a que suceda, ¿de acuerdo? Inducido también puede ser que yo esté pidiéndote directamente que generes la fotografía y te pida exactamente cómo quiero que me mandes la fotografía. Es decir, no solamente por la influencia del ambiente, sino también dirigida por una persona. Existe también producida por un tercero. Es decir, cuando ya existe una producción que está, digamos, eh, una persona con una cámara desde lo exterior, grabando a un menor de edad en acciones que tienen que ver con sexualidad. Y creado con inteligencia artificial, que también ya lo mencionamos, que tiene que ver a través de las ediciones, en donde puede aparecer uno o varios elementos en donde aparecen niñas, niños y adolescentes desnudos, y con enfoque en genitales o con sugerencia sexual. ¿De acuerdo? Existe también la sextorsión. Ok, el MASI autoproducido muchas veces se le conoce como sexting, es decir, es un intercambio en donde la niña y el niño se autoproducen esta fotografía porque ellos sienten que lo están haciendo como un juego, como una exploración y de manera voluntaria. La diferencia entre el sexting y la sextorsión es que la sextorsión siempre va acompañada de amenazas, sobornos, engaños o chantajes. La sextorsión va acompañada de amenazas, engaños, sobornos o chantajes, lo que lleva a poner a una persona en asimetría, en una desventaja. Por eso la sextorsión siempre es abusiva y siempre es, digamos, un delito que, digamos, sexual en este sentido, mientras que el sexting todavía se puede considerar un juego sexual, aunque no importa si en el sexting o en la sextorsión, si el resultado de este juego o de esta coerción o de esta presión, como resultado obtenemos una foto
que compromete la desnudez de una niña, de un niño, de un adolescente y con sugerencia sexual, esa fotografía siempre conllevará la escena de un delito. ¿Por qué? Porque integra, se vulneran más bien los derechos de las niñas, niños, adolescentes que están apareciendo aquí. Y ojo, es súper importante voltear a ver que no se trata de una fotografía, no se trata de un contenido, se trata de una persona que está siendo expuesta, que está siendo viralizada y a la que se le están violentando sus derechos, ¿de acuerdo? Sin importar si está esta foto creada con o sin, digamos, coerción o sin violencia. El simple hecho de que se viralice ya esa fotografía ya vulnera los derechos, ¿de acuerdo? Existe también otra situación, otro fenómeno que se llama grooming. El grooming, digamos, en definición, es como enchular algo, es poner algo bonito. El groomer generalmente lo que va a hacer es que va a hacer bonita una situación en donde va a captar a niñas, niños y adolescentes haciéndose pasar por perfiles falsos en donde, eh, digamos, acomoda una situación que pone a las niñas y a los niños en creencia de estar hablando con una persona de edad similar, con un género igual al que tiene o distinto, y que va a empezar a ganarse la confianza de las niñas y de los niños para poder inducir a tener actividades de sexting o directamente se puede ir hacia la sextorsión. Generalmente el grooming, como el groomer va a actuar teniendo contacto con las niñas y los niños o captarlos, digamos, a través de un videojuego y va a migrar a una aplicación o red social para poder mantener un contacto con ellos. ¿De acuerdo? También existe la explotación sexual infantil, en donde ya se está comerciando con las fotos de Masi, ¿de acuerdo? Con el material de abuso sexual infantil, que pueden ser fotos o videos que comprometen la seguridad de las niñas y de los niños. Eh, Así como, digamos, una característica, aunque el grooming sea una actividad que puede llevar a la explotación sexual, también tenemos que saber que hay personas, groomers, que no necesariamente van a utilizarlas como una forma de comercialización, a veces tiene que ver solo con una autoexcitación, ¿ok? Entonces es súper importante poder hacer estas definiciones y encontrar las diferencias entre cada uno de ellos. Vamos a ver dentro del panorama de la violencia sexual qué tan cercana está a nuestras niñas y niños mexicanos. En México, 1 de cada 3 niñas, niños y adolescentes ha vivido algún tipo de violencia sexual, es decir, con contacto físico o sin contacto físico. Y este dato es sacado en el primer diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México, hecha por el gobierno de México, todavía en 2023. ¿De acuerdo? 75% de las personas que generan violencia sexual son alguien en quien la niña, el niño y la familia confían. El 75% son personas que la niña y el niño tienen depositada su confianza. Solamente el 5% va a suceder por una persona totalmente extraña, ¿ok? 1 de cada 10 niñas y niños que viven violencia sexual lo va a contar mientras lo está viviendo. Es decir, es el 10%, 1 de cada 10 es el 10%. ¿De acuerdo? Y tenemos que identificar que cualquier persona, en cualquier clase social, en cualquier circunstancia, estamos inmersos o expuestos. La violencia sexual no discrimina por género, por clase social, por edades, por nada. ¿De acuerdo? Respecto a la violencia sexual cibernética, vamos a encontrarnos con que México es uno de los principales países productores de material de abuso sexual infantil. Estamos dentro del top 5 y estábamos anteriormente peleándonos entre el lugar 1 y 2, ¿ok? 1 de cada 5 menores de edad que utilizan Internet en México será contactado por un pedófilo, por un groomer. Existe aproximadamente entre NECMEC, que ahorita te voy a platicar de NECMEC, y de UNICEF, tienen, digamos, cifras similares de entre 750,000 a 1 millón de groomers buscando contactar en todo momento con menores de edad.
Recordemos que vivimos en un mundo globalizado y que el Internet tampoco tiene fronteras de países, de lenguaje, de horarios. El Internet se puede usar a cualquier hora del día. Entonces, es voltear a ver que siempre estará este número más o menos aproximado de personas tratando de contactar con nuestros menores de edad. A diferencia de violencia sexual, digamos, con contacto físico, que es el 1 de cada 10 va a hablarlo, aquí el 7% lo va a contar. Más o menos, para que te imagines, es 1 de cada 13. Es decir, niñas, niños y adolescentes muchas veces prefieren guardar silencio sobre la violencia sexual porque tienen muchísimo más miedo de que mamá y papá, como primera reacción, les digan que ya no pueden tener acceso a Internet porque pareciera que esa sería la única solución respecto a parar la agresión que están viviendo, ¿no? Y también es importante platicarte que en Fundación Paz, así como estamos presentando el día de hoy una vertiente que es la prevención a través de la educación, también contamos con atención y también contamos con líneas de reporte. Y dentro de las líneas de reporte está esta línea que se llama Te Protejo México, en donde se reciben reportes de material de abuso sexual infantil, que también te voy a enseñar al final de esta plática a cómo realizar un reporte, pero dentro de los resultados que se han obtenido es que el 52% de los contenidos reportados en donde aparece Masi son niñas que generalmente rondan entre los 4 y los 13 años, ¿ok? Generalmente se creería que tendría que ser una tendencia mayor en adolescentes, ¿no? De 13 a 17 años. La realidad es que cada vez nos encontramos con más pequeñitos que están generando este contenido y que está siendo difundido en Internet. ¿Quién puede ejercer la violencia sexual? Te puedo decir que no existe como tal un único perfil de personas para poder detectarlas. Generalmente son personas que sí nos vamos a encontrar con que hay un 85% de probabilidad de que sean varones, pero existe entre el 14 y el 15% de que sean mujeres. Generalmente son heterosexuales. Generalmente viven en familia, tienen hijos e hijas y como características que sí comparten, nos vamos a encontrar con que generalmente van a tener vivencias de violencias, de algún otro tipo de violencias dentro de su historia familiar y personal. Nos vamos a encontrar con que sí existe una inmadurez sexual. Nos vamos a encontrar con que tienen gustos por participar o encontrarse en entornos relacionados a la convivencia de niñas y niños. Nos vamos a encontrar también con que tienen el gusto por el consumo, donde aparecen menores de edad desnudos, ¿no? Generalmente también quien va a ejercer violencia sexual va a buscar oportunidades, ¿ok? De hecho, un 80% de las vivencias de violencia sexual no son premeditadas. Muchas de estas suceden porque se presentó la oportunidad, ¿ok? Pero una vez que se presenta la oportunidad o si va a ser preparada, las personas que ejercen violencia sexual sí utilizan algunas herramientas, como son la coerción. Por favor, si no sabes qué es coerción, ayúdame a levantar tu mano para poderte dar una definición más acercada. Utilizan el aislamiento, los engaños, la confusión, las amenazas, los sobornos y los chantajes. ¿Pero qué crees? Mamás, papás, incluso docentes que todavía nos formaron a nosotros adultos, utilizaron casi todas estas herramientas como un proceso de educación, ¿no? La coerción tiene que ver con formas de obligarte, en las cuales ejerzo presión también digamos, acercamientos, el uso de la fuerza, por ejemplo, pero también puede existir la coacción en donde yo te hago creer que tú estás decidiendo, ¿de acuerdo? Y se utilizan frases como, es que eres tan madura para tu edad,
es que yo no siento con nadie la conexión que tengo contigo. A pesar de que eres pequeña, has demostrado que, o a pesar de que eres pequeño o que eres menor de edad, eres un hombre bien hecho, ¿no? Entonces, este tipo de palabras hacen que niñas, niños, adolescentes e incluso personas adultas que han vivido algún tipo de violencia sexual, muchas veces se sientan responsables de haber vivido la violencia sexual. Ojo, que la persona se perciba como responsable no le hace responsable. Siempre la persona que ejerce la violencia sexual tiene que cargar con esta responsabilidad, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos que entender por qué razón es que entonces niñas, niños, adolescentes con vivencia de violencia sexual les cuesta trabajo identificarse como víctimas porque han sido además engañadas con este tipo de estrategias, ¿ok? Bueno. Es importante identificar que la mayoría de las violencias sexuales que reciben niñas, niños y adolescentes se van a presentar a través de engaños, ¿ok? Y estos engaños o confusiones. Y estos engaños pueden ser por la inducción, por ejemplo, de te voy a enseñar un juego nuevo o a través de caricias que pueden ser confusas porque no están tocando partes del cuerpo que para las niñas y los niños pudieran ser alertantes, pero que pues, sí pueden ser confusas al grado que cuando ya se está tocando genitales o cuando se tiene otro tipo de acercamientos o roces, niñas y niños sientan miedo, duda o incomodidad, pero que no necesariamente sepan poner un límite o que al poner el límite, esta persona que está ejerciendo la violencia sexual diga, no pasa nada, estás exagerando, tú te estás confundiendo, ¿de acuerdo? Y entonces nos vamos a encontrar con los juegos sexuales. A ver, vamos a definir primero los juegos sexuales. Tenemos que encontrar que niñas, niños, adolescentes van a tener unas etapas de desarrollo en donde te presentarán comportamientos y conductas esperados a su edad y que estos comportamientos y conductas generalmente son exploratorios y van a ayudarles a resolver algún tipo de curiosidad que pueda existir. Sin embargo, también existen juegos sexuales que nos permiten hacer detección porque hay réplica de situaciones que vivieron con otras personas menores de edad o mayores de edad en donde ellos no han terminado de procesar la información, entonces hacen este tipo de réplicas. O bien que quien genera la violencia sexual pueda inducir a un juego con las niñas y los niños que va a tener connotación sexual y que posteriormente puede llevar a un abuso. ¿Ok? Entonces tenemos que identificar que principalmente el juego sexual tiene la función de maduración de la sexualidad y que ya vimos que es necesaria que exista porque quienes ejercen violencia sexual generalmente tienen una inmadurez sexual. Entonces, ¿cómo la vamos a madurar? Pues a través del ejercicio de la sexualidad y a través de que los niños puedan como comprender su cuerpo, comprender la gestión de las emociones, comprender la socialización con otras personas, comprender formas de expresar amor y de recibir amor y muchas otras cuestiones más. Entonces, en el juego sexual, nos vamos a encontrar que existen juegos sexuales con connotación sexual y sin connotación sexual. Sin connotación sexual es como jugar a la mamá, papá, ponerse ropita, los roles. Los juegos sexuales con connotación sexual ante la mirada adulta tiene que ver con explorar genitales, con besarse en la boca, con muchas otras cuestiones. Sin embargo, vamos a encontrarnos que cuando una niña o un niño ha sido coartado en su desarrollo psicosexual porque hay juegos sexuales que hipersexualizan, es decir, que les dan información no adecuada a su edad, entonces las niñas y los niños van a tener este tipo de juegos sexuales con connotación sexual, que puede ser, por ejemplo, si se daban un besito, que es algo que se puede esperar en su desarrollo, en su desarrollo o en su madurez, pues a lo mejor se utiliza la lengua o a lo mejor se hace como sentándose en las piernitas de alguien más que nos dan alusión a que están teniendo otro tipo de interacción con generalmente una persona adulta o con una simetría mayor que la niña o el niño que está mostrando este juego sexual. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ante los juegos sexuales? Porque los juegos sexuales son una maravillosa oportunidad
de educar en sexualidad para prevenir que vivan violencia sexual, para prevenir que ejerzan violencia sexual y para evitar a una niña, un niño, un adolescente que está teniendo juegos sexuales, pregunta qué juega, dónde lo ha visto, quién tuvo la idea, cómo es que se están sintiendo. eh, Hay que averiguar absolutamente todo. Yo digo, hay que saber el nivel de conocimiento que tienen, pero también las intenciones que vienen detrás, ¿de acuerdo? Si queremos evitar que estos juegos sexuales de réplica sigan existiendo, entonces hay que enseñar los límites corporales y entonces decir, entonces estás jugando a conocer las partes del cuerpo. Déjame te platico que niñas tienen vulva, que niños tienen pene, que estas son partes íntimas del cuerpo y que cada persona tiene que hacerse cargo de las mismas, por tanto nadie más puede tocarlas y te pido tampoco verlas. Por tanto, vamos a respetar la privacidad y la intimidad de cada persona y entonces podemos empezar a decir con las niñas y los niños qué es lo que se está esperando para hacer una verdadera prevención. Es decir, cuando tú dices no ante un juego sexual, hay que enseñar un cómo sí. Y un como si es, entonces, no besamos en la boca, no besamos de lengüita. Es más, niñas y niños expresamos el amor chocando la mano, diciendo hola, ¿cómo estás? Dando una mirada. O sí podemos recibir un beso en la mejilla, pero no besamos las bocas de otras personas. Entonces, estás diciendo un como sí, pero estás haciendo una prevención de los cómo no, ¿ok? Y utilizar el juego sexual a favor y no en contra de nuestras niñas y niños es que el juego sexual es una maravillosa oportunidad para que tú puedas educar e inducir acompañando a las niñas y a los niños sobre lo que sí se espera en el desarrollo sexual, ¿ok? Pero también es la maravillosa oportunidad que tú tienes para detectar si una niña o un niño está viviendo violencia sexual en silencio. Y precisamente vamos a encontrarnos, de hecho me voy a ir una más, bueno, sí, vamos a encontrarnos con esto, con los signos y los síntomas y me voy a regresar ahorita también a algunas acciones, ¿ok? Nos vamos a encontrar con los signos y los síntomas primero, porque déjame darte una noticia. Ya ves que 1 de cada 10 niñas y niños van a hablar la violencia sexual, pues es que la van a hablar de manera verbal, con palabras concretas, ¿ok? Sin embargo, te puedo decir que los 10 niños y niñas te hablaron la violencia sexual sin palabras. La manifestaron a través de comportamientos o de síntomas en su cuerpecito que te está diciendo, mamá, papá, maestro, necesito que me voltees a ver porque hay algo que está pasando en mi vida que no sé cómo verbalizar, pero que sí te lo voy a manifestar. Entonces, yo te puedo decir que todas las violencias sexuales, todas las niñas y los niños que lo están viviendo, la van a hablar probablemente con lenguaje no verbal, la van a somatizar, la van a manifestar a través del comportamiento, ¿ok? Vamos a irnos primero a los signos y síntomas relacionados a un desarrollo físico. Pesadillas u otros problemas para dormir, cambios repentinos en el apetito, ya sea por un gran aumento como comida, comer por ansiedad o la pérdida del apetito por completo, cambio repentino en su condición de salud, en donde te van a expresar dolores de cabecita o dolores de pancita que son inexplicables y que generalmente no se curan, ¿ok? O sea, se mantienen permanentes. Dolores de cabecita acompañados de llantos sin explicación, infecciones vaginales y ya un síntoma muy explícito, la presencia de infecciones de transmisión sexual. Vamos a hablar también de algunos accidentes, como de desprendimiento de pipí o de popó, que sean diurnos, cuando ya, digamos, en el día, esos diurnos, cuando ya se consolidaron los esfínteres. Si son niñas y niños menores de 5 años, pues estos accidentes pueden suceder. ¿De acuerdo? Pero si tomas un poquito más grandes y empiezan a ver estos como accidentitos, pues, o manchitas en la ropita, pues entonces nos dan un signo de alerta para empezar a explorar qué está sucediendo.
desde cistitis, desde alguna infeccioncita, algún otro tipo de infeccioncita vaginal por pH o también por cuestiones de orina, etcétera, ¿de acuerdo? Tanto en mujeres como en hombres. Y dolor persistente o recurrente al orinar o defecar. Esto tiene que ver con síntomas físicos. Relacionados a la conducta, nos vamos a encontrar con que parecen más distraídos o distantes en momentos, piensan en sí mismo y en su cuerpo como repulsivo o sucio, hay cambios repentinos de ira, miedo, un poquito más de retenimiento, un miedo inusual a permanecer con personas o en lugares en donde antes se quedaban sin problema, negarse a hablar de algún tipo de secreto que guardaron con alguien más, escribe, juega o hace alusión a palabras con connotación sexual adelantada a la edad y de pronto puede tener dinero o juguetes que antes no tenía y no sabemos darle la explicación de por qué los tienen. Este es súper importante, sobre todo cuando actualmente muchas niñas y niños están interactuando en Internet, están migrando las violencias sexuales digitales y entonces muchas veces están hablando con un gamer o están hablando con personas que generan retos y que entonces empiezan a pagarles con criptomonedas u otro tipo de cosas para que puedan pasar juegos, para que puedan tener mejores herramientas dentro del juego, etcétera. Entonces, no solamente hay que fijarnos en las gratificaciones físicas, también hay que meternos al mundo en el que están jugando digital y poder identificar por qué están teniendo regalos costosos, ¿no? En este sentido. Y bueno, aquí también, cuando nuestras niñas y niños están teniendo, por ejemplo, algunas de estas comportamientos o conductas que se relacionan mucho a la ansiedad, nos vamos a encontrar con que estos chiquitos que ya vivieron algún tipo de violencia sexual están teniendo una interrupción saludable a su desarrollo psicosexual, es decir, algo llegó porque te mostré pornografía, porque toqué tu cuerpo, porque te estoy enseñando a que tú toques el cuerpo mío o de otra persona, porque te fotografío, etcétera, voy a generar en ti situaciones que van a distorsionar la realidad sobre la sexualidad. Y entonces las niñas y los niños entran en conductas sexuales problemáticas, es decir, son conductas que coartan el desarrollo saludable de las niñas y de los niños, que los van a interrumpir de alguna manera. Y entonces estas conductas sexuales problemáticas van a poderse presentar de diferentes maneras. Algunas de ellas tienen que ver con conductas sexuales compulsivas u obsesivas, es decir, que vamos a imaginar hay interacción con contenido de pornografía y entonces los niños dicen, es que no lo puedo sacar de mi mente, no puedo dejar de pensar en ello. Esa sería una conducta sexual obsesiva, es decir, no puedo depurar el contenido, no puedo dormir, me genera incluso miedo, me genera irritabilidad porque no hago otra cosa más que pensar en este tema. Generalmente esto sucede más en niñas y niños entre los 8 y los 12 años, que su cerebro aún no estaba listo para procesar este tipo de información. A partir de los 12 años empiezan a comprender cómo suceden las relaciones sexuales, empiezan a comprender y a tener contenidos que tienen que ver con métodos de prevención, que tienen que ver con proyecto de vida, con otro tipo de cosas, y entonces es más fácil que procesen la información, pero antes no, y ahora, post pandemia, nos estamos encontrando con que un alto índice de menores de 12 años están encontrándose con este tipo de contenidos. Una conducta sexual compulsiva tendría que ver, por ejemplo, que cuando niñas, niños, adolescentes están teniendo, por ejemplo, muchos niveles de ansiedad, y si dentro de su etapa de desarrollo estábamos encontrando con que habían conductas de autoexploración que eran como cotidianas, tenemos que ser realistas como adultos. El tocar los genitales se siente bonito, no generalmente, no es necesariamente un sinónimo de excitación. La excitación no puede suceder sin presencia de la hormona que tiene que ver con la testosterona y con otras cuestiones. Entonces, en más pequeñitos, pues no estamos hablando de excitación, estamos hablando de autoexploración, pero la autoexploración se va a dar como una sensación placentera
que muchas veces reduce situaciones de ansiedad o de estrés en menores de edad. Cuando yo utilizo la autoexploración como un recurso solo para calmar mi ansiedad, entonces estamos generando conductas sexuales compulsivas porque no puedo detener la acción o porque me interrumpe el que vaya a jugar fútbol o me interrumpe que vaya a una fiesta o me interrumpe estudiar para un examen porque necesito tener ese contacto físico con mi cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que generalmente sucede cuando hay presencia de conductas sexuales problemáticas, ya sean compulsivas o obsesivas, es que generalmente las niñas y los niños que aprenden por aprendizaje y error, digamos, necesitan replicarlo con otro niño o niña o enseñarles, mira lo que tengo aquí. Entonces se vuelve una conducta sexual en conflicto. ¿Por qué? Porque ya no solamente está generando una distorsión de mi creencia, sino que ya está interactuando con un tercero. ¿De acuerdo? Entonces es una conducta sexual en conflicto. Y si yo genero situaciones donde te presiono, donde utilizo la amenaza, el chantaje, los engaños, para que otros menores de edad también tengan este tipo de interacciones, entonces el menor de edad está generando una conducta sexual abusiva. Es decir, niñas, niños y adolescentes están en una etapa de desarrollo en donde cuando están inmersos en este tipo de conductas no son agresores sexuales, están presentando conductas sexuales problemáticas, compulsivas, en conflicto y abusivas. Pero las conductas en procesos de desarrollo son totalmente corregibles. Se necesita una intervención de un adulto para poder acompañarles en que frenen estas conductas. Pero si nosotros empezamos a tener una visión de que esos niños o niñas son agresores sexuales, pues entonces los estamos condenando a hacer algo que muchas veces la intervención nos lleva solamente a hacer modificaciones porque están inmaduros. Ahí sí se habla de una inmadurez que además es necesaria que exista por sus edades. Cuando una persona adulta presenta inmadurez sexual y genera estas condiciones abusivas, está creando delitos siempre por ser una persona adulta, ¿ok? Si aquí existe alguna duda, por favor no duden en escribirla o en abrir su micrófono. Entonces, ¿por qué las niñas, los niños y los adolescentes callan por cuando viven un abuso sexual? Déjame te platico que desde el 2010 hasta el 2017, 18 todavía estuvimos súper activos en las escuelas, donde damos cursos y A conferencias. ver, ¿cuánto sería de lo tuyo? Es Ah, más, perdón, Eli, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? Ok. Si hay alguna duda, por favor, con toda confianza, apertura tu micrófono. Muchas gracias. Cuando nosotros asistimos a las escuelas, generalmente los niños aperturan y hablan por primera vez que están viviendo algún tipo de interacción sexual abusiva con alguien de su familia, que puede ser adulto o puede ser menor de edad. Y entonces lo primero que nos dicen es, pero no le digas a mi mamá o a mi papá, ¿no? Y entonces nosotros cuando levantamos actas de canalización nos hemos encontrado con esto. Lo primero es que generalmente ellas o ellos tienen un sentimiento de culpa. Como te platiqué, muchas veces las violencias sexuales infantiles van a suceder a través de sobornos, amenazas, chantajes y engaños. Entonces, quien ejerce la violencia generalmente le va a decir, te voy a invitar a un juego nuevo, pero vamos a jugar a las escondidas o vámonos un poquito más lejos o vamos a jugar Xbox. Y mamá y papá te habían dicho que no podías tener permiso para jugar Xbox o te habían dicho que no podías entrar a páginas con tipos de contenidos que luego los papás dicen son prohibidos, ¿no? Y entonces los niños dicen, yo rompí una regla de seguridad. Entonces, si yo le digo a mi mamá que viví la violencia sexual, yo me va a regañar porque yo primero, o sea, rompí la regla, ¿no? Voy a abrir el chat porque me aparecen algunos comentarios.
Me preguntan si podemos explicar un poco sobre las actas de canalización que damos y a quienes reportamos. Ok, cuando nosotros acudimos a escuelas y estamos brindando un curso o una conferencia, si una niña o un niño apertura que vivió violencia sexual, las facilitadoras de Fundación Paz escriben una carta un acta de canalización, es decir, ponemos el nombre de la niña o del niño que está revelando una violencia sexual. Escribimos de manera concreta, no se hacen interpretaciones, qué es lo que la niña o el niño describe que vivió, este, y se pone exactamente todas estas cuestiones y se entrega a dirección porque las escuelas cuentan con protocolos de actuación establecidos por la Secretaría de Educación, que es cuando se habla de sospecha o ya una revelación de violencia sexual. Directores tienen que tener un contacto directo con las autoridades escolares y con las familias para hablar sobre ello. Sin embargo, también te tengo una noticia, a finales de este año estaremos también generando protocolos o dejando a disposición del público general y los directores sobre todo protocolos de cómo se hace todo este manejo de violencia sexual en toda la comunidad educativa para evitar revictimización, para evitar que se haga un mal manejo de la información y del uso de la privacidad de las niñas y de los niños implicados, que se pueda llevar una investigación ética. En todo sentido. Entonces, cuando nosotros acudimos como externos, tenemos que crear una carta de canalización para que la escuela sepa que tiene que aperturar un protocolo. ¿Ok? No, gracias a ti. Entonces, bueno, generalmente las niñas y los niños cuando nos revelan la violencia sexual, lo primero que nos dicen es que sienten culpa, se sienten responsables porque rompieron una regla de seguridad. Muchas veces también sienten que no les van a creer porque saben que han mentido algunas otras veces y porque generalmente también mamás y papás tendemos a mandar mensajes como los adultos nos equivocan y que vamos a creerle más a un adulto que a una niña o un niño. Entonces tenemos que empezar a educar desde poder decir que las niñas y los niños tienen validez en lo que están diciendo, ¿ok? Es súper importante también identificar que dentro de las etapas de desarrollo psicosexual, niñas y niños a los 5 años van a empezar a generar algún tipo de mentiritas porque tiene que ver con procesos de desarrollo esperados, incluso cerebrales y cognitivos, para saber hasta dónde pueden llegar contigo. Es decir, empiezan a medir límites, ¿no? Entre los 8 y los 9 años empieza a generarse una capacidad de maduración en donde ya la mamá, papá o los adultos en general quitamos la moralidad. Es decir, antes nosotros les decimos lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, pero ya a los 8 o 9 años empiezan a tener un criterio porque su cerebro empieza a madurar y entonces los niños también a veces generan a estas edades ciertas mentiras para poder probar que ellos pueden también hablar sobre esta información. Entonces, naturalmente, niñas y niños es esperado que de pronto generen algún tipo de mentiras. Vamos a nosotros acompañarles para evitar que sucedan, pero hay que evitar en el proceso de aprendizaje decirles que si siguen mintiendo nadie les va a creer porque entonces van a callar la violencia sexual si la viven, ¿ok? Miedos a problemas familiares. Este tema de miedos a problemas familiares puede ser por dos acciones. La niña y el niño pueden percibir que su mamá o que su papá es alguien que generalmente resuelve los problemas de manera muy agresiva y eso va a generar un problema mayor. O pueden sentir que mamá y papá no tienen los elementos suficientes para defenderles porque los ven como figuras débiles. Es decir, es que tengo la beca en el colegio o mi papá es maestro del colegio y si yo digo lo van a correr. O mi mamá es la maestra, o mi mamá me deja en casa de la vecina o del abuelo. Y entonces si yo digo que esto está sucediendo, ya no va a poder ir a trabajar porque ¿quién me va a cuidar? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros estamos como dejando una responsabilidad en las niñas y los niños que ellos están creyendo que tienen que ser defensores de. Y otra es que han hecho algunos comentarios
o los han mostrado con signos y síntomas, pero los adultos que estamos alrededor no estábamos preparados para hacer esta detección porque estábamos esperando que nos lo dijeran de manera verbal. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer para ayudarles a que no suceda este silencio? En un momento leo el chat. Primero, brindarles seguridad. Hazles saber que cuando una persona le lastima, ella o él no son responsables. Aunque hayan roto una regla de seguridad, no son responsables de haber sido lastimados. Afirmaciones. Hay que hacerles saber que aunque nos mientan, siempre les vamos a volver a creer. Nos podemos decepcionar de la mentira, podemos no estar de acuerdo con la mentira, pero te voy a volver a creer. Hay que quitarle responsabilidades a los niños sobre el cuidado y la responsabilidad del cuidado de otros niños y niñas. Y hay que darles el mensaje de que siempre mamá y papá encontrarán los medios y las herramientas para resolver. Y hay que tener una observación y escucha activa para poder detectar los signos y los síntomas que son hablados de manera no verbal. Aperturo el chat para poder acompañarles. Ok, nada más me dicen excelente, gracias por la aclaración de la carta de canalización, ¿de acuerdo? Bueno, para poder entonces ser agentes protectores ante la violencia sexual, ya podemos identificar qué signos y síntomas, qué comportamientos nos llevan a poder detectar o empezar a hacer situaciones exploratorias ante la violencia sexual. También ya estamos viendo qué tipo de educación tenemos que evitar para normalizar las acciones que una persona que genera violencia sexual puede inculcar en nuestras niñas y niños. Cuando nosotros desnormalizamos ese tipo de educación, les ayudamos a nuestros chicos a también sentir que algo les brinca, que les genera miedo o incomodidad para poder hablar la violencia sexual. Es decir, yo no estoy acostumbrado a estos tratos, a mí no me vas a decir y entonces le voy a decir a mis papás, ¿no? Pero también tenemos que no solamente, digamos, educar como en trato, también tenemos que brindarles de saberes, tenemos que desarrollarles habilidades y mamás, papás, cuidadores en general también tendremos que tener algunos otros saberes y las instituciones tendrán algunas otras situaciones que deben generar entornos seguros. Vamos a empezar con los saberes que niñas y niños tienen que contar para que nosotros podamos garantizar desde la prevención ser agentes protectores de violencia sexual. Hay que hacerles saber a las niñas y a los niños que tienen derechos, que cuentan con derechos que les protegen y que no solamente la familia protege, sino que hay otras instituciones que acompañan para poder hacer valer que no vivan violencia también dentro de la familia. Hay que darles conocimiento sobre su cuerpo, sobre las sensaciones que generan miedo, duda y malestar, aún sean personas cercanas, no solamente a las personas extrañas. Hay que darles herramientas para que sepan cuáles son los niveles de accesibilidad que una persona puede tener en su cuerpo, tanto con la vista como con el tacto. Hay que enseñarles diferentes formas de decir que no y cómo solicitar ayuda. Hay que también ayudarles a identificar cuáles son las normas de seguridad y cómo estas normas de seguridad pueden suceder tanto con niñas y niños de su propia edad como que también tienen que ser con personas adultas. Las niñas y los niños depositan la confianza en un adulto solo por ser adulto. Fíjate en una escuela, cuando una maestra o un maestro falta y llega un suplente, los niños y las niñas dan por hecho que ese suplente es el igual de seguro que su maestra, aunque nunca la habían visto antes. ¿Por qué? Porque por naturaleza el cerebro les dice que si es un adulto es el que está inmerso en su cuidado. Entonces hay que ayudarles a hacer esta identificación. No importa si la persona es de tu edad o más grande o más pequeña, si te genera miedo, duda o incomodidad por la vista, por la forma en que te habla, por algún tipo de tocamiento, tienes que contarlo y hay que contarlo a tres personas en tres entornos diferentes. Es decir, en mi casa se lo cuento a mi mamá o a mi papá. Después se lo cuento a mis abuelos o a mis tíos que están fuera del hogar y también lo voy a contar en mi escuela. Es decir, darles herramientas, porque muchas veces si decimos, se lo tienes que contar a tu mamá o a tu papá, si papá está generando violencia sexual y mamá es cómplice, van a pedirle que calle.
si está sucediendo la violencia con un primito, con un tío, con un vecino, y la abuela dice, no, no digas nada porque tu papá se va a enojar muchísimo, ya lo cayó. Pero entonces entra la maestra que dice, ah, pues esto no está normal, vamos a abrir un acta de canalización y la escuela puede actuar. Entonces siempre hay que darles herramientas para contarlo a tres personas en tres contextos diferentes. Esto es la identificación de adultos e instituciones de confianza y también hay que brindarles conocimientos sobre habilidades de comunicación, conocimiento y regulación de las emociones y sobre sexualidad en general. En las habilidades, hay estudios que demuestran que hay menos exposición o propensión a vivir violencia sexual cuando los niños cuentan con mayores habilidades artísticas y deportivas. ¿Por qué? Porque se desarrolla en ellos elementos de la autoestima como la autodignidad, autodeterminación, es decir, generan seguridad de decir yo puedo resolver, yo voy a hablar y se encuentran sostenidos con mayores redes de apoyo también. Hay que enseñarles a evaluar posibles riesgos y qué decisiones pueden tener, es decir, rutas de salida, porque no siempre mamá y papá estarán acompañándoles. Hay que enseñarles a regular las emociones, a gestionarlas sobre todo. Hay que darles, como te dije, habilidades de comunicación, diferenciar la información que puede de la que no, es decir, cuando un secreto es seguro, cuando un secreto es inseguro. Los secretos seguros generalmente tienen una temporalidad, es como la sorpresa del Día de la Madre o una fiesta sorpresa. Muchas personas conocen sobre el secreto y pocas la desconocen. Tienen temporalidad y no ponen en riesgo a nadie si se sabe el secreto. El secreto inseguro, la información que no deben guardar es que pone en peligro a alguien. Generalmente se guarda el secreto entre pocas personas y son atemporales, es decir, nunca tendrían que saberse. Entonces, cuando les enseñas a identificar esto, es mucho más fácil que se puedan acercar a ti y decir, estoy teniendo un secreto que me pidieron que guarde, que pone en peligro a alguien, ¿de acuerdo? Y estrategias de salida ante posibles situaciones de abuso. ¿Qué tienen que tener las mamás, papás, cuidadores en general? Informarse sobre la sexualidad y las manifestaciones en las niñas y niños. Déjame platicarte que de hecho, muy pronto vamos a tener otra plática que es exactamente sobre etapas de desarrollo psicosexual, es decir, conocer cómo evoluciona la sexualidad en las niñas y los niños y cuáles son los comportamientos esperados y los que no son esperados para poder hacer una detección con los signos y los síntomas, ¿ok? También para poder educar en sexualidad y dar un abordaje oportuno. Aprovechar diversas oportunidades para aclarar dudas o curiosidades que puedan tener las niñas y los niños, porque generalmente tienen ellos exposición a la pornografía porque creen que eso es la educación sexual, porque tienen dudas de lo que pasa en una luna de miel. Entonces, ¿qué hacen? Que ven lo que sus compañeros les dan acceso y entonces es desinformación. Reaccionar con tranquilidad ante una ruptura de reglas. Es decir, si yo te digo, ok, rompiste una regla, inmediatamente no hay que acudir al castigo, hay que explorar qué aprendimos de romper la regla, qué consecuencias están sucediendo y cómo vamos a reparar el daño, de tal manera que será más fácil que no guarden silencio. Hay que buscar estrategias de disciplina que no se basen en castigos, en amenazas y sobornos para desnormalizar estas situaciones. Hay que asegurarles que siempre vamos a estar ahí para ayudarles, aunque ellos puedan, siendo adolescentes, van a contar con un adulto que siempre podrá acompañarles cuando sientan miedo, duda o incomodidad. Cuando sientan miedo, duda o incomodidad, siempre habrá un adulto para poderles acompañar. Y revisar las actividades que pueden realizar solos y aquellas en las que van a necesitar ayuda, de tal manera que entonces ellos pueden hacerse responsables de cosas que son para niños y no para personas adultas. ¿Y qué tendríamos que verificar que las instituciones al cuidado de nuestras niñas y niños tengan? Primero, que cuenten con protocolos de prevención y de actuación. Los protocolos de prevención es que brinden educación sexual, que brinden clases también donde pueda haber posibles prevenciones de violencia sexual, de ciudadanía digital, de reducción de bullying, o sea, que las escuelas estén dando estas informaciones para poder mantener seguras a nuestras niñas y niños, que cuenten con códigos de conducta claros, es decir,
que sepas tú que ellos tienen claridad de cómo van a reaccionar si una persona dentro de la institución o fuera de la institución está generando algún tipo de situación abusiva para las niñas y los niños que están a cargo en su tutela temporal, porque mientras están las niñas y los niños dentro de la escuela, pues pertenecen las responsabilidades de cuidado y de protección a estas autoridades, ¿no? Contar con un comité de protección de niñas y niños para que puedan evaluar qué situaciones y hacer investigaciones y hacer un manejo ético de la información de los chiquitos cuando están siendo vulnerados sus derechos dentro de una institución educativa. Contar con un sitio en línea o presencial de reporte. Contar con un comité de evaluación para que ellos puedan evaluar situaciones de violencia externa o interna y cuáles son las recomendaciones que pueden dar. Es decir, tienen un directorio de canalización, de pronto te dicen como, es que estamos detectando que tu hijo se explora mucho, haz algo, ¿no? Y entonces, pero no me has dicho con qué psicólogo tengo que ir o con qué pediatra me recomiendas, o sea, bríndame información porque mamá y papá probablemente no tenemos la información necesaria de qué hacer y cómo hacerlo. Aplicar evaluaciones periódicas a su personal para saber que están contratando personas que tienen una gestión del estrés, que no utilizan como que de pronto tengan situaciones como arrebatadas de agresión o este tipo de cosas, porque van a estar al cuidado de las niñas y de los niños. Y bueno. Vamos a empezar a cerrar con esta plática respecto a que los agentes protectores ya encontramos qué conocimientos, saberes y habilidades debemos tener, tanto como personas como instituciones. Pero si una niña o un niño me revela que vivió violencia sexual, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer es agradecerle por habértelo contado a ti. Significa que eres una persona de alta confianza para ella o para él. Y la segunda que tienes que hacer es creer en lo que te está contando. Evita reacciones como, no puede ser, a ver, pero dime bien, es que cómo, no me suena, porque es que en ningún momento en esta parte del campamento yo nunca vi que te quedaras a sola con esa persona. Entonces, si empezamos a hacer este tipo de cuestionamientos, para la niña y el niño el mensaje es, no te puedo creer, ¿de acuerdo? Hay que creerles y hay que escuchar más que empezar a activar un interrogatorio de preguntas de, pero platícame, a ver, pero ¿qué más pasó? Y tal, porque si nosotros empezamos a interrumpir con preguntas, las niñas y los niños nos van a responder lo que le preguntamos, es decir, lo que nosotros queríamos saber, y van a olvidarse de decirte lo que realmente ellos querían compartir contigo, ¿ok? Y muchas veces los niños te van a decir, nada, este cuento se ha acabado, o no, olvídalo, ¿no? O no, me equivoqué, ah, ya me confundí. Y otra cosa también que tienes que saber que es muy importante es que cuando una persona vive una situación de violencia, existen momentos en donde no tienen total claridad de lugares, de ropa, de cosas así, porque el cerebro se puede o se suele bloquear ante una situación que pudo haber sido de gran impacto. Entonces, muchas veces pueden cambiar las versiones y eso genera en la desinformación que nosotros creamos que nos están mintiendo. Voy a abrir tantito la pestaña del chat porque veo que hay una pregunta. Mm, en Estados Unidos tienen como requisito contratar a alguien, el revisar que no esté en la lista de abusadores. Ajá. Fíjate que en México no necesariamente existe, o sea, se piden carta de no antecedentes penales. Pero no necesariamente existe, como en Estados Unidos, esta situación en donde se avisa que esa persona estuvo en un proceso por violencia sexual. Entonces, también cuando invitamos a que la sociedad empiece a actuar, pues invita a adquirir mejores prácticas, tanto en las instituciones educativas, en las empresas que contratan a las personas, cuando vas a rentar una casa, que porque también eso sucede, ¿eh? Se boletina en Estados Unidos cuando una persona que estuvo por violencia sexual en un proceso, se avisa a la colonia que está esa persona y que pasó por una condena y que ya está en libertad. Entonces, tenemos que como también voltear a ver qué buenas prácticas se hacen en otros países que pudiéramos adquirir también en México. Pero por eso nos lleva a identificar como sociedad también que podemos empezar a solicitar a-
y empezar a hablar sobre el tema para que también las autoridades se sumen a nosotros en las estrategias. Vamos en mejores caminos. Siempre explicarle a la niña y al niño que no tienen la culpa y evitar que repitan una y otra vez la historia. Hay que evitar que lo repitan una y otra vez. Si una persona adulta ya sabe lo que está pasando, entonces puede activar. Las cartas de canalización nos ayudan muchísimo para poder dar estos seguimientos, ¿ok? Em, Hay que también comunicarles que ahora que nos han contado, tenemos los adultos que tomar como a cargo lo que va a suceder, pero hay que informarles, hay que evitar seguir tomando decisiones de lo que va a pasar con la niña y el niño sin explicarle, porque muchas veces ya no vamos a ir a dormir a esa casa, ya no sé qué, y entonces le cambiamos el estatus de vida de un segundo a otro y eso genera impactos importantísimos con los niños y con las niñas. Tenemos que informarles, a ver, o vamos a ir a la institución, no sé qué, y vamos a pasar por tal, y no le decimos que, a ver, ahora esta doctora, va a revisar tu cuerpo, voy a mantenerme aquí contigo mientras hace esta revisión, o este doctor ahora tiene que verificar tales cosas. Necesitamos involucrarles en el proceso de lo que va a suceder para reducir la ansiedad en el proceso, ¿de acuerdo? Asegurarnos, híjole, se tiene que evitar también asegurarle, cosas que están fuera de nuestro alcance. Cuando eres mamá o papá, pues sí puedes tomar muchas decisiones, tanto de reportes como de denuncias, como de permanecer o no en el hogar, de pedirle a la otra persona que se vaya del hogar. Pero a veces directores, psicólogos, maestros dicen, ya no va a volver a pasar, ahora que me lo contaste. No sabes, porque tu facultad, tu limitante como docente, como institución, no te permite ir a más hasta que pase un cierto proceso. Entonces, si nosotros empezamos, si ella depositó la confianza en nosotros y prometemos cosas que no podemos cumplir, pues entonces estamos rompiendo con promesas o con confianzas de las niñas y de los niños, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que canalizar a las personas que pueden actuar. Y si esas personas que pueden actuar son mamás y papás que no cuentan con la información, canalizarla a la familia completa con instituciones que les podamos asesorar y acompañar en los procesos y en las mejores prácticas para evitar las revictimizaciones en este sentido, ¿de acuerdo? Y bueno, dentro de esto siempre se invita a que exista una denuncia cuando es una violencia sexual presencial. Tienes que saber que la denuncia puede ser anónima, se puede hacer a través del 911, también puedes entrar al sitio web de denuncia anónima, y lo puedes realizar en este sentido. Si eres una institución educativa, existe un protocolo específico con Secretaría de Educación que hay que seguir para dar aviso a autoridades y a las familias respecto a ello, y hasta ahí llega el alcance de un docente, por ejemplo. De un director, entonces ya habrá otro tipo de seguimientos en donde también se tendrá que evaluar si hay que proceder porque la persona que generó la violencia sexual es una persona de la institución, entonces ya se toman otro tipo de medidas respecto a la permanencia o no de esa persona en las funciones que tiene o en el puesto que tiene y todas estas cuestiones, pero ya no corresponden al docente, corresponden al director. Lo mismo, hay situaciones que ya no corresponden a dirección, corresponden a Secretaría de Educación, corresponden a Fiscalía o corresponden a DIF. Porque si no, lo que hacemos es que al estar desinformados y querer hacer todo, podemos entorpecer los procesos que van a regresar o restaurar los derechos de nuestras niñas y niños que están viviendo una violencia sexual. Pero ahí también tenemos otra herramienta que es el reporte. El reporte, a diferencia de la denuncia, es que el reporte no lleva un proceso legal, digamos, ni civil, ni penal, ni administrativo. El reporte lo que permite es que se visibilice que está sucediendo una acción y que se hagan acciones concretas para poder solucionar de manera inmediata. En Te Protejo México, el reporte de MASI, material de abuso sexual infantil, permite que el contenido pueda ser eliminado de Internet. Eh, y esto es porque Te Protejo México es una línea de reporte que está fusionada con otras líneas de reporte que están en diferentes países del mundo.
Somos 53 líneas de reporte en 50 países distintos. Y entonces se está trabajando en conjunto para rastrear los IPs, es decir, cuando tú tienes como un link o un vínculo, se identifica dónde está almacenada esta información, se ponen a trabajar las líneas de reporte para identificar el lugar de almacenamiento, el país en el que está, se pone en contacto Interpol con las autoridades locales, mandar es mi contenido, ¿ok? No es bloquear, es eliminar. Entonces, el reporte lo que permite en este momento es hacer una acción concreta clara para proteger a las niñas y los niños en estos procesos. Y entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para poder a ingresar a esta línea de reporte? Es entrar a www.teprotejomexico.org www.teprotejomexico.org. También empieza a seguirnos en nuestras redes sociales, que es Fundación Paz Oficial, tanto en Instagram como en Facebook, en TikTok, nos vas a encontrar de esta forma, porque muy pronto te estaremos dando la noticia que también estará disponible una aplicación en donde puedes hacer también el reporte de manera directa. Mientras tanto, tienes en disposición esta página web en donde puedes hacer un reporte anónimo. ¿Qué es lo que puedes reportar? Puedes reportar material de abuso sexual infantil, es decir, fotografías o videos donde aparecen niñas y niños desnudos con foco en sus genitales y que traigan contenido sexual. Lo que haces es que una vez que tú generas este reporte, va a haber un equipo de analistas que van a hacer la clasificación y van a ver que esto procede y van a mandar este contenido para que sea rastreado en el ICCAM. Es como, digamos, un canal en donde se comunican todas las líneas de reporte y pueden encontrar entonces en dónde se encuentra rastreado. La Interpol entonces hace el contacto con las policías o con las autoridades necesarias para poder solicitar la eliminación del contenido y entonces se procede a la misma. ¿Qué otra cosa podemos reportar? La explotación sexual infantil, es decir, aquellos contenidos en donde se está lucrando con fotografías o con MASI, ¿no? O sea, fotografías o videos de niñas y niños que están siendo explotados sexualmente y también te vas a encontrar con otras situaciones. Generalmente otras situaciones es cuando tú no tienes claro si es material de abuso sexual, si es explotación, o también si nos encontramos con que hay situaciones, perdón, de conversaciones con un groomer o este tipo de cosas en donde también ya se compartieron fotografías, pues ahí puedes meterlo en otras situaciones. Y las otras situaciones lo que permite es que el equipo de analistas reclasifique en donde tiene que estar ese material para tener el seguimiento adecuado. Entonces, ser agentes protectores de la violencia sexual infantil es contar con información, ponernos en acción con respecto a hacer cambios conforme a la información que hemos recibido, es decir, desnormalizar el miedo, desnormalizar los silencios, desnormalizar las desinformaciones, hacer algo con la información que tenemos y entonces empezar a generar culturas de enseñanza y aprendizaje distintas, empezar a abordar y a observar de manera distinta a las niñas y los niños para poder detectar signos y síntomas y tener una postura de apertura respecto a las mejores prácticas para cuando una niña o un niño nos revela violencia sexual. Ser un agente protector de la violencia sexual infantil también significa el que seamos personas no indiferentes cuando alguien revela la violencia sexual. Invitar al reporte, invitar a la denuncia, marca la diferencia en la vida de alguien que ha tenido un historial de este tipo. Te agradezco mucho por tu presencia, te agradezco mucho por el interés y te voy a agradecer que compartas esta información con cualquier persona que tú consideres que es necesario, que empezamos a tener estas pláticas que pudieran parecer incómodas, pero que pueden salvarle la vida a alguien. Muchas gracias por tu presencia. Dejo de compartir pantalla por si existe alguna duda, algún comentario.
todo gusto, estamos en momento de socialización.